Con 3 puntos, 14 de septiembre, bienvenidos. Les acompañamos Vladimir Villegas, Vanessa Davis y su servidor José Gregorio Yepes, que pone la agenda hoy. Pone la torta. Bueno, no, ya la puse el 28 de julio cuando cumplí años. Okay. Eso, bueno, traemos el tema de gasolina, que creo que hay que seguirlo debatiendo. Hablando de la torta, situación, ¿no? De eso, sí, hablando de torta. Creo también importante que evaluemos las consecuencias que tiene la decisión de que un estadounidense sea el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que no es poca cosa lo que está sucediendo, y el tema sobre las clases en remoto y a distancia, y bueno, y cualquier otro tema que, conocida mi generosidad, les dejo a ustedes que pudieran colocar en la agenda. ¿Qué dice Vanessa? Mira, pues empecemos con la escasez de gasolina. Realmente la población es la que está pasando roncha. Somos nosotros los que estamos pasando roncha por la falta de transporte público, que además sufre las consecuencias de todo lo que hay alrededor de la carga del poco combustible que hay. Ustedes siempre van a las sanciones. Yo no digo que no hablemos de sanciones, lo que digo es que ubiquemos las culpas. Siempre vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasó con las refinerías? ¿Por qué no hay combustible? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de extracción petrolera? Creo que hay que definir muy bien que de esos lodos, de esos polos vinieron estos lodos. Es decir, tenemos una industria petrolera realmente arrasada por lo que dicen sus mismos trabajadores. Entonces, las sanciones son como caerle a patadas al que ya se está muriendo en el piso. No es no hablar de las sanciones, es ubicar las sanciones en el punto en el que se encuentran, en mi opinión. No las estoy defendiendo ni las estoy cuestionando, solo digo, no son la causa principal de la escasez de combustible. Bueno, yo en lo particular no defenderé jamás las sanciones que afecten a la población, en nombre de la política que sea. No puedo estar de acuerdo con ninguna sanción que se traduzca en que los venezolanos pasen 3, 4, 5 días en una cola para surtir de gasolina, o en que no consigan insumos médicos, o en que no consigan alimentos, o en que se vean afectados los venezolanos que no son responsables de la gestión de gobierno, que se vean afectados en su vida cotidiana, pues en sus derechos fundamentales. Hablar de gasolina o de escasez de combustible implica también hablar de escasez de criterio, y tiene que ver con lo que dice Vanessa. ¿Por qué razón? Porque, bueno, como leía de alguien estos días, es como que a una persona le corten la pierna, uno es el responsable de cortarle la pierna y el otro de quitarle la muleta. Es decir, en la economía, no, es que es verdad, sí. El fracaso, el destrozo de nuestra industria petrolera es responsabilidad de este gobierno. Sobre todo, bueno, lo que hemos visto en los últimos años, la caída de la producción, el hecho de que la refinería no haya recibido mantenimiento, no estén funcionando, todo eso, tienen unos responsables. Y esto se ve agravado con medidas que impiden que llegue el combustible a Venezuela. Entonces, allí cuando yo hablo de la escasez de criterio, es escasez de criterio de quienes tienen decisiones que pueden tomarlas, tanto en el gobierno de Maduro como en el liderazgo que encabeza Juan Guaidó, para aliviarle la situación a los venezolanos. ¿O es que no hay nada que puedan hacer juntos por el país? Me pregunto yo. Allí es donde creo que está el tema a debatir. ¿Por qué? Porque el problema de la gasolina no es solamente el tema de las colas. El tema de la gasolina es que va a impactar toda, digamos, la cadena de la estructura económica del país. Ya estamos viendo cómo eso vuelve a ser más combustible, aunque afecte paradójicamente, para la hiperinflación. Sí, para la hiperinflación. Entonces vemos como carreras que por razones que no quiero comentar, yo he tenido que hacer en mototaxis, costaban $1, porque además las carreras se cobran en dólares. Hace, no sé, 2 semanas, hoy ya cobran $2. Es decir, hubo el aumento del 100% en ese costo. Todos los costos que están asociados al transporte, a la distribución de bienes y servicios, entonces se ven afectados también por el tema del combustible. Además, ese mercado negro que además la odiosa, grosera y obscenas diferencias que existen en el país con el acceso a la moneda dura se acentúan también entonces con la gasolina, porque los precios, Vladimir, Vanessa, están oscilando, lo registramos en contrapunto, entre $1 y $5.
En Maracaibo. En el interior es peor. En el interior es peor. En Maracaibo se ha pagado gasolina a $5 el litro, cuando la gasolina más cara que se vende en el planeta se vende en Hong Kong y cuesta $2.24. Ajá, ¿y a qué se debe eso? Ahí eso. Vaya, hablo yo de la responsabilidad Perfecto, diferenciada. vamos a eso. Entonces, las responsabilidades diferenciadas son el gobierno, quien ha administrado la industria petrolera durante los últimos años, durante las 2 últimas décadas, tiene la responsabilidad de no haber sostenido la operatividad de la industria. Y eso es una verdad del tamaño de un templo. Ahora, yo no me quiero quedar solamente con las culpas que hay que echarle, porque no, las refinerías no sirven. Estamos produciendo, ni siquiera producimos lo que necesitamos refinar para satisfacer el mercado interno. Entonces, ahora me pregunto, ¿cómo salimos de esto? ¿No? ¿Cuáles son las soluciones que tenemos a la mano? Las soluciones que tenemos a la mano es importar gasolina. Necesariamente, este país va a tener que entrar en un modelo como en el paro petrolero. En el paro petrolero, Chávez resolvió las cosas hablando con Lula y le mandaban un barco, se lo pegaban a José y a partir de allí se distribuía gasolina en todo el país. Hoy podemos hacer eso, hoy no podemos hacer eso. Entonces, vuelvo yo a mi prédica del espacio de negociación. Para resolver el tema económico tenemos que tener un espacio de negociación política para que los impactos no sigan afectando a la gente. El espacio de negociación política, es decir, ¿cómo resolvemos para que entren los barcos? Lo que yo veo es que aquí hay un sector imponiendo su política y su visión a la mayoría del país. Así es. Eso es lo que yo veo. Así es. Por la vía del hecho de fuerza. Perfecto. Entonces, un hecho de fuerza, ¿cómo lo resuelves? Tienes que negociar con el que tiene el poder. Pero claro. es que yo no estoy diciendo lo contrario. Bueno, se negocia con la palabra, no con más violencia. Bueno, precisamente. Entonces, tiene que generar ese espacio de negociación y ofrecer alternativas. Pero hay dos posturas. Una, y hay ofrecer la alternativas. del gobierno, por ejemplo, que reprime al que protesta porque claro, está conforme por la situación, que ha tenido presos políticos, que censura, que impone, que tiene, quedan 300 todavía. Que tiene, pero además de eso que impone la hegemonía comunicacional a trocha y mocha, y sobre todo en tiempo de campaña, un gobierno que realmente no tiene contrapeso en la sociedad. A eso se le suma también una política de un sector opositor que busca comportarse de la misma manera. O sea, así como el gobierno impone, hay un sector que también quiere imponer una manera de hacer política. Bueno, y aquel que no esté de acuerdo con ella, entonces es traidor a la patria, es vendido, y entonces, bueno, lleva encima toda la carga pues de la propia guerra mediática, igualito como lo hace el gobierno. Entonces, estamos entre dos posiciones extremas, que lo que hacen es agravar la situación de los venezolanos. Con responsabilidades diferenciadas. Como sea, pero responsabilidades al fin, porque al final, a los efectos del perjuicio que se le causa a la población, pues tanta responsabilidad tiene el que le amputa la pierna como el que le roba la muleta. Es decir, a los efectos de que la situación no camine. Yo no lo veo así. No, está bien. Con el mayor respeto. Pero ven acá, o sea, ¿qué puede hacer esa oposición que dice que es gobierno o que dice que quiere ser gobierno? Bueno, y tiene en sus manos instrumentos para ayudar, ¿por qué no lo hace? ¿Cuáles son los instrumentos para ayudar? Por ejemplo, buscar la manera de que, primero, no pedir sanciones que afecten a la economía. En primer lugar. Mira, tú sabes lo que haría yo, hacerlo expresamente. Tú sabes lo que haría yo, Vladimir. Las levantaría para que quede en evidencia. Bueno, y no solamente la eso. Yo promovería que llegaran buques llenos de gasolina a las costas de Venezuela. Y bueno, que el gobierno vea qué hace con eso. Claro. Eso es lo que yo haría. Yo las levantaría, pero para al menos las generales, no las particulares. Cada quien que atienda. Eso es otra cosa. Que sea responsable de lo que hace o deja de hacer. Pero yo las levantaría solamente para que se vea la incompetencia de dónde viene. Y yo te pregunto, ¿y por qué tú crees que no piden que levanten las sanciones? ¿Por qué no lo piden? Incompetencia, indolencia, la frialdad con la que ante el sufrimiento humano, porque lo que está pasando, lo que estamos pasando es roncha realmente, la reacción de quien ejerce el poder de facto. Perfecto. Eso estamos de acuerdo, es que eso no se discute. La gasolina entonces... Ese no es el problema. El problema es que debe hacer una fuerza que se considera alternativa. ¿Cuál es su planteamiento? ¿Jugar a que todo se agrave? No. ¿O jugar para que la situación de la población mejore cuando estamos en un país en medio de una pandemia, con situaciones de hambre, con situaciones de miseria, del sistema de salud destruido? Yo lo que te digo es que la responsabilidad no es la misma. Bueno, yo no puedo poner en el mismo yo no estoy diciendo que sea la misma, pero peso de hay cosas que tú puedes causa hacer. El problema. No puedo ponerlo. Es que nadie lo está poniendo en el mismo lugar. No lo puedo equiparar. Me parece que sí lo estás equiparando. Pero cuando sí dices que el que corta la pierna y el que le quita la muleta. Por supuesto que es más grave que te corten la pierna a que te quiten la muleta. Si no te cortan la pierna no necesitaría la muleta. Pero una vez que te quitan la pierna, necesitas una muleta. Y si viene otro y te la quita, pues está contribuyendo a que se cumpla el objetivo de quien te cortó la pierna.
quieren Mira, movilizar. definitivamente, o sea, pero qué bueno que son tres problema está- criterios. claro, no estamos condenados Eso al se trata. consenso. No, Afortunadamente, este es un no. programa muy democrático que no está condenado. Sí, por cierto, hay otro punto, ¿no? Sí, sí, ya va, pero yo quiero terminar Y la el tema hegemonía de la mediática gasolina. de la que hablaba, ¿sabes quiénes la están sufriendo? Pero en carne propia, y no podemos citar la fuente, pero tuvimos la experiencia directa. Los sectores que han apoyado, que apoyaron al presidente Chávez, que apoyaron en algún momento a Nicolás Maduro, y ahora los tienen aplastados, no tienen espacio para hablar. Bueno, No y muchos no quieren existen. hablar. Bueno, No existen, no y si algunos quieren otros no hablar. Bueno, Sectores yo del les ofrezco mi chavismo espacio para que quieren hablen. hablar y no pueden. Les ofrezco mi espacio para que hablen. Y tú No, les no, y ofreces aquí lo tuyo. están, Y aquí están además, abiertas aquí las están puertas. abiertas las puertas. Sí. No, para cerrar el tema de la gasolina. Definitivamente, o sea, ni Maduro puede solo, ni la oposición de Guaidó puede La sola. oposición. La Las- oposición de Guaidó en este momento, porque es la que tiene la capacidad de negociar una posibilidad de que lleguen la gasolina. O sea, la oposición de la mesa de diálogo no puede resolver el tema de la gasolina, no lo tiene en sus manos. La oposición que nace del chavismo no tiene esa posibilidad. La oposición que maneja Guaidó, que es la que reconoce los Estados Unidos, sí tiene la posibilidad de generar eso. Es decir, hay que poner las responsabilidades donde están. Y vuelvo y hago mi declaración de principio, no tienen el mismo peso de responsabilidad quienes han destrozado a PDVSA, ¿no? Y quienes las han colocado en el estado en que está, como quienes tienen la posibilidad de mandar gasolina desde Citgo para resolver el problema de acá. Entonces, Eso se puede hacer, yo me lo pregunto. Sí, se puede ¿Realmente hacer. es factible? Además, ¿De qué depende hacerlo? es factible porque hay la posibilidad ¿De qué depende de que los Estados Unidos, la OFAC y toda la administración Trump dé una licencia para que Citgo pueda comerciar con Venezuela y pueda enviar Pero a a eso le agrego, PDVSA. perdóname, el propio Juan Guaidó dijo que si aquí llega un gobierno de emergencia, encabezado por él, por supuesto, pues a los 15 días se resuelve el problema de la gasolina. Entonces, si lo puede hacer a los 15 días, asumir el gobierno de emergencia. Es más, la ¿por qué no se puede hacer fundación, ahora? la Fundación Petróleo por Venezuela que dirige Francisco Rodríguez, lo hemos conversado con él, dice que hay un interés tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata de resolver el problema de la crisis venezolana, que pasa por un tema de recursos, que pasan por el tema petrolero, por resolver el tema del combustible, por no agravarlo con las sanciones hacia el diésel, y que hay una voluntad de que eso se haga. ¿Por qué no se hace? Allí el tema que hay que resolver, y hay que cobrárselo tanto a Maduro como a Guaidó. Pues Es lo que digo. ustedes los ven ambos igualmente culpables. ¿Está Bueno, bien? no, de repente No. Maduro tiene 70% de la cuenta que pagarla, pero el otro que tenga 30%. Yo no tiene estoy que diciendo pagarla que Juan también. Guaidó no Sí, se tenga paga una la parte, cuenta. pero No, lo que estoy pero diciendo no es- me parece ah, justo. Llámese ah, Guaidó, llámese como se llame. No, Vanessa, ¿Qué es lo que te tema- parece justo? ¿Qué se debe hacer entonces? Porque solamente No, con ya decir va, la son dos responsabilidad cosas. diferencial, ahí no vamos a lo concreto. No, ¿Cómo no. resolvemos? Lo que digo es crear Ok, el espacio. Una cosa es el punto. diagnóstico y otra cosa es ¿Cómo se puede las resolver? soluciones. Yo estoy diciendo ¿Cómo se que puede yo resolver? creo que aquí el gobierno tiene que aceptar que solo no puede, y Ajá, la eso oposición que tiene influencia en el exterior puede ayudar a que resolver el problema. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Es eso, es crear Piensen el en el espacio. país un minutico. ¿Eh? Así es. Vamos entonces ahora al segundo tema. Ajá, ¿cuál era? ¿Te Claver acuerdas? Carone en el Banco Interamericano. Uno de los problemas que esto genera Mauricio Claver. es que se rompe la tradición en que el Banco Interamericano estaba presidido por un latinoamericano, así Claro. como el Fondo Monetario Internacional Por un europeo. por un europeo y el Banco Mundial por un estadounidense. Y eso pone de bulto que hay una ruptura de las reglas de juego del multilateralismo. Y eso va a afectar a Venezuela definitivamente, porque Claver Carone se queda por 5 años, y así gane Biden, Se va a quedar. Claver Carone, que además es un tipo sumamente polémico ante el tema latinoamericano, y puede venir un sesgo político en la aprobación de las líneas de financiamiento que pueden venir hacia América Latina, y sobre Venezuela ni te cuento. Claro. Bueno, esa no es responsabilidad de él ni del gobierno de los Estados Unidos, es responsabilidad de quienes lo eligieron, ¿verdad? Los países que pudieron haber evitado eso no lo hicieron, ¿verdad? Rompieron esa tradición. Bueno, quizá porque también en América Latina y en el mundo se ha generado una situación en la cual o estás con Estados Unidos o estás contra Estados Unidos, como también pasa con los rusos en su área de influencia, Sí. o como pasa con algunos países, por ejemplo, en el caso de Irán, pues desde el punto de vista religioso también, cada uno quiere tener su área de influencia, y entonces, claro, es muy difícil
reivindicar las posturas latinoamericanas, porque eso se asocia al chavismo, o se asocia a la izquierda, o se asocia al estatismo, o se asocia a posturas que lamentablemente pues aquí se ha mezclado todo. Aquí, por ejemplo, hay sectores que creen que Biden es comunista y que si gana Biden entonces va a llegar el Partido Comunista de los Estados Unidos al poder. Imagínate tú. No, Entonces, definitivamente hay una situación allí complicado. de neomacartismo que se ha venido generando Grave. en América Latina, grave, ¿verdad? Grave, pero consecuencia, Kenneth, obviamente también nosotros es que somos, consecuencia de la otra personas práctica. que tenemos otras ideas y que las defendemos y siempre las hemos defendido, beneficios para las mayorías, un país más con menos desigualdades y no con más desigualdades como lo tenemos ahora en Venezuela. Obviamente que vemos con preocupación algo como lo que está pasando. Porque también hay otra en cosa, Vanessa. no es lo porque esa deseable para política América Latina. que se reivindica, bueno, de reivindicación social, valga la redundancia, de tomar en cuenta a los más pobres, de que el Estado se ocupe de la responsabilidad, todo eso se hizo aquí, o se declaró que se iba a hacer aquí, y se hizo prácticamente todo lo contrario, la sociedad más empobrecida, Bueno, lo que tenemos no ahora. hay libertad sindical, no hay un sector laboral Democracia, bien pagado, Vladimir, no hay- democracia. Bueno, yo vuelvo exacto. con lo mismo, democracia, el Exactamente. problema de la Entonces, democracia, eso de la alimenta ese otro participación, discurso del que respeto de los termina derechos. haciendo renunciar a conceptos como la soberanía, la integración latinoamericana, que son conceptos que deberían reivindicarse. Exactamente. Bueno, estamos contra el reloj. Nos Sí, queda sí. El tema de la vuelta a clases de la vuelta a clase. online. Bueno, como hija de maestra, siempre lo comento. Nuestros maestros necesitan mejores condiciones de trabajo, presencial, online. Nuestros maestros ganan una miseria, no les alcanza para vivir. Y creo que ese debería ser uno de los puntos clave en este momento, en esa discusión. De acuerdo contigo, no pueden ni Realmente online. es ni- dramático, ni es que no pueden de presencial. ninguna manera, pero ni siquiera por el coronavirus, porque yo insisto en la que yo he defendido esta posición, la he defendido aquí, en mis sitios de trabajo, con mis compañeros de trabajo, y sé que molesta. Hay que aprender a vivir con el coronavirus, no es entregarse, enfermarse, es tomar las precauciones, es tener la cautela, pero seguir viviendo, porque es mentira que vamos a posponer nuestra vida hasta el 2024, hasta el 2025, hasta que haya una vacuna. Eso es irreal, no hay economía, no hay trabajo, no hay nada que lo pueda sostener. Lo llevo a los docentes. Seguramente, como está pasando en otros países, los docentes van a tener que retomar sus actividades presenciales más tarde o más temprano. Y las niñas y los niños también, con todo lo que eso puede implicar. Para mí el problema de fondo es que nuestros docentes no tienen ni cómo comprarse un alcohol, ni un gel, ni un tapabocas. Entonces, Ni un ¿de qué estamos teléfono, hablando? ni No cómo tienen ni cómo conectarse. comer. Ni cómo conectarse, No ni nada de tienen eso. nada. Entonces, el problema para mí del regreso a clases con COVID o sin COVID tiene que ver con la situación en la que están los docentes en Venezuela. Completamente de Como acuerdo estamos contigo. todos los No trabajadores. tengo que agregarle una coma a eso, sino la necesidad de que haya acuerdo precisamente para tomar medidas de emergencia, porque Venezuela está en una situación de emergencia. Y hay que resolver el tema del financiamiento para todo eso. Y vuelvo a la generación de los espacios de negociación necesarios para atacar la pandemia como sociedad. Así que Hasta aquí nos trajo el río por el día de hoy. la corriente y la quebrada, como dice el golpe tocuyano. Así es. Bueno, Bueno, con 3 puntos. el resto los ponen ustedes. Nos vemos el miércoles.